Bueno, bienvenidos a este nuevo grupo de encuentros, en este caso sobre Salmos, sobre el Salterio. Así se llama al grupo, al libro que en la Biblia agrupa los 150 salmos que aparecen en lo que en la Tanaj es el grupo de los Ketuvim, es decir, es el grupo de los escritos. Y lo que vamos a hacer a lo largo de estos encuentros es un poco empezar a tener herramientas para poder leer los salmos buscándoles un sentido más profundo. A veces cuando cantamos los salmos o cuando rezamos los salmos nos quedamos en una actitud más bien pasiva, de repetición o de degustación de las palabras que utiliza o las imágenes que suscita cada salmo, pero no siempre hacemos el ejercicio de leer el salmo con más detenimiento para encontrar los sentidos más profundos que esas palabras que aparecen en cada uno de los versículos quiere que sean justamente meditadas, elaboradas. Y como los salmos están escritos en poesía, vamos a tener que hacer una introducción a lo que es la poesía hebrea para poder empezar a darnos cuenta que cuando se lee un salmo hay que tener en cuenta ciertas reglas de construcción que tiene el salmo, que a su vez esas reglas pertenecen a la poesía hebrea. Particularmente con los salmos tenemos el problema no solamente de la traducción, como lo podríamos tener en un texto histórico, un texto profético, es decir, que hay una gran distancia entre el español y el texto, por lo menos el idioma original, que podría ser el hebreo. En el caso de los salmos, la cosa tiene un poco más de complejidad, porque al utilizar algunas categorías que son muy simbólicas, depende de la acepción que tomemos de la categoría con la cual se tradujo, o depende justamente de la palabra que se ha utilizado para traducir la categoría hebrea, podemos hacer una interpretación parcial del salmo o incluso hacer una mala interpretación. Entonces, no voy a recomendar ir al hebreo, obviamente no, pero sí que se haga el ejercicio de ver más de una versión del salmo, es decir, consultar más de una Biblia en el mismo idioma. Por ejemplo, la Biblia de Jerusalén, la Biblia del pueblo de Dios, la Biblia del peregrino, la latinoamericana, para ver que el mismo versículo se van a llevar una sorpresa, va a ocurrir más de una vez, está traducido de forma distinta, con distintas palabras, invirtiendo a veces las palabras en la ubicación y todo. Estos son libertades que a veces se toman los traductores y a veces también son libertades que influyen sobre el sentido del salmo. Entonces, el tema del texto del salmo, aún en el idioma que estamos acostumbrados a manejar, que es el español, tiene sus inconvenientes, ¿sí? Porque dista mucho del texto hebreo y a su vez dista mucho de cómo se genera el sentido en el texto hebreo. Esto simplemente para empezar a introducir que al comienzo vamos a hablar más de poesía que de salmos, por lo que acabo de decir. Y para hablar de poesía vamos a tener en cuenta
una serie de reglas que tiene la poesía hebrea, que son muy distantes de las reglas que estamos acostumbrados en Occidente, y particularmente en el español. En el español la poesía radica fundamentalmente en la métrica y en la consonancia final de las palabras de cada versículo, ya sea inmediatamente en una estrofa o a distancia. En hebreo la métrica existe pero de otra forma, y no hay consonancia, es decir, no se juega con una repetición de sonidos con las cuales el oyente pueda identificar esa repetición y por lo tanto relacionar dos versículos entre sí, y además que esa repetición sea agradable al oído. Es decir, se usa hasta como una estrategia estilística para que guste esa poesía. En hebreo no, una de las reglas principales está basada sobre el juego de palabras, juegos de dos palabras que las cuales sí puede haber alguna similitud, con alguna diferencia en una vocal. Esto por un lado. Hay como repito, una métrica que está básicamente relacionada con la cantidad no de sílabas, sino de golpes en el momento de hablar, es decir, hay una cadencia en el hablar que establece el compás de cada uno de los versículos. Básicamente esas son las dos reglas que se ponen en juego entre versículos. Y esos versículos, la comparación entre los versículos, ya sea por similitud o por contraposición o por ubicación del versículo en el global de la poesía, es lo que va generando el sentido, además de las palabras, las categorías que se van utilizando. Entonces, uno al ver esta necesidad de identificar necesariamente las palabras claves en cada versículo para poder a partir de ahí, generar el sentido del versículo y la relación entre versículos entre sí, es que resulta tan sensible a las traducciones. Esto como mínima introducción global al tema de las dificultades de los salmos. Además está en la colección de salmos no hay un género literario homogéneo, es decir, hay una variedad de géneros literarios que dependen de la finalidad del salmo, del origen que pudo haber tenido, es decir, y el contexto en el cual se pudo haber utilizado el salmo, ya sea como plegaria, ya sea como agradecimiento, ya sea como súplica, ya sea como una instrucción, ya sea como una especie de alabanza o recordatorio de las gestas de Dios en la historia. Es decir, no hay un solo tipo de salmo que sea utilizado homogéneamente a lo largo de todo el Salterio. De hecho, el Salterio está repartido en 5 bloques de salmos. Los bloques no tienen la misma cantidad de salmos, sino que están más bien agrupados por temáticas, podríamos llegar a decir. Después vamos a trabajar el tema de los bloques, pero estos 5 grupos de salmos podrían aludir, algunos comentadores, a los 5 libros de la Torá. Lo cierto es que la liturgia hebrea hace un uso muy intensivo de los salmos. Es decir, en la liturgia hay una lectura que es la primera lectura, que es el Seder, es la lectura de la Torá, después viene una lectura de los salmos y después viene la lectura de los profetas, la Haftará. Así que el salmo, como en el caso del cristianismo, está muy articulado con la liturgia cotidiana, con la liturgia del Shabbat. Y estos salmos
pudieron haber sido recitados en el templo y también pudieron haber sido recitados en la sinagoga o como plegarias privadas o como plegarias del rey en alguna ceremonia oficial. Pero bueno, vamos a ir analizando los grupos y vamos a ir analizando algunos salmos para que no resulte tan tedioso dar descripciones y enumerar características de los salmos haciendo listas largas, sino preferimos hacerla mediante ejemplos. Así que vamos a empezar con el Salmo 1, a trabajar en este primer encuentro. Podríamos haber empezado con otro, lo hacemos con el 1 como para hacer una introducción y además porque es el salmo introductorio del Salterio. Esos 150 salmos podrían estar relacionados con el ciclo trienal que la liturgia hebrea tiene, al igual que la liturgia cristiana, y que si uno calcula la cantidad de sábados que ocurren durante 3 años, son 148 más o menos la cantidad. Con lo cual nos quedan 2 salmos para llegar al 150, que serían el primero y el último, que funcionarían algo así como un salmo introductorio y un salmo final. Podrían tener podrían tener otra función, podrían ser salmos que se leen en los meses que se intercalan, en los años que corresponden a un ciclo para que se homologuen o que se reúnan de alguna forma, coincidan los calendarios solares y lunares, y eso ocurre cada 19 años. Podría ser esa una de las razones por las cuales se han conservado 150 salmos en el Salterio. Lo cierto es que también hay salmos fuera del Salterio. ¿Sí? En los libros proféticos encontramos salmos, en los libros históricos a veces encontramos salmos, en la misma Torá encontramos salmos, ¿no? El salmo, los salmos relacionados con las fiestas del Éxodo, los cánticos de Miriam, el cántico del mismo Moisés, el Deuteronomio. Es decir, el salmo es una construcción literaria que tiene múltiples fines que no se encuentran solamente en el Salterio. Así que bienvenidos al curso y a empezar a estudiar salmos.